no sé qué hacer, pero ven bien. Capaz cambia un poco los colores, pero se va viendo acá. Bueno, lo que vamos a conversar hoy va a ser sobre un punto de la ley del conquistador, aprovechando que ahora van a tener un club, ya van a empezar a aprender alguna cosita. La ley del conquistador es como la base, sería como la doctrina en la que se basa los principios del club, que está basado obviamente en la Biblia y en las doctrinas de la Iglesia. ¿Alguien se la sabe de memoria acá? ¿Un conquistador por la vuelta? ¿No? Bueno, así que algunos la saben, pero no quieren decirla. Pero vamos a leerla entonces. Entonces dice, primero observar la devoción matutina, después cumplir fielmente con la parte que me toca, cuidar mi cuerpo, tener una conciencia limpia, ser cortés y obediente, andar con reverencia en la casa de Dios, tener una canción en el corazón y la última, ir donde Dios me mande. O sea, entre los principios que se le enseña a los chicos, se le enseña a respetar todo esto. Y hoy vamos a hablar sobre la última, que es ir donde Dios me mande. Para eso vamos a estudiar unos versículos en la Biblia que justo el sábado pasado el pastor habló un poquito de esto y ahora Néstor también los mencionaba. Vamos a ir a Mateo 28, del 18 al 20. ¿Los tienen? Sí, amén. Bueno, entonces vamos a leer. Dice, y Jesús vino y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En nuestra iglesia, en todo el mundo, se conocen estos versículos como la gran comisión, ¿verdad? Sí. No es la gran sugerencia, no es la gran opción, es un mandato. Es clarito que Dios lo dejó escrito para que se cumpla. Entonces, por eso se le puso comisión. Y la intención de que le pongamos comisión también significa el deseo que tenía Jesús de que estemos nosotros involucrados en su misión como parte de ser cristianos. O sea, parte de ser cristianos es ser misionero o hacer la misión que Dios nos dejó aquí en estos versículos. Y vamos a verlos un poquito, vamos como a estudiarlos respondiendo a esas preguntas. Pueden participar. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién envía? ¿Quién está enviando acá a hacer esta misión? Dios. Claro, en este caso estaba hablándolo, era Jesús resucitado, ¿verdad? Claro. Él había resucitado y antes de irse nos dejó dijo eso a sus discípulos. ¿Sobre qué base envía? ¿Cuál es la base que podemos ver ahí por la que él está dando ese mensaje? Sobre la base de toda la potestad que te da Jesús, ¿no? Claro, en el versículo 18 él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces sobre esa base nos está dando la misión. Y si nosotros recordamos Hechos 1:8, que dice, y recibiréis poder y me seréis testigos, Judea, Samaria, Jerusalén, hasta el último de la tierra, él también estaba dando ese poder que él ya había recibido de Dios. Entonces él tiene esa potestad, tiene esa autoridad de dárnoslo porque él tiene esa base, ¿verdad? En que fundamentarse. Entonces tiene poder, tiene autoridad para Jesús darnos la misión. La tercera es, ¿quién es enviado? Todos. Ahí le está hablando de los creyentes, a los discípulos, pero cuando él se estaba yendo, estaba toda la gente que estaba en ese momento mirando. Entonces todas esas personas estaban recibiendo el mensaje. ¿También nosotros? Claro, por supuesto. Por supuesto. Muy bien, qué bueno que lo tengan claro. Después, ¿a quiénes somos enviados? A toda la tierra. Dice a todas naciones, ¿verdad? Sí. A todas las naciones. Y si nosotros definimos, según el diccionario, la palabra nación, dice conjunto de personas de un mismo origen étnico que comparten vínculos históricos, culturales, religiosos, etc., tienen conciencia de pertenecer a un mismo pueblo o comunidad y generalmente hablan el mismo idioma y comparten un territorio. Entre sinónimos de nación dice pueblo, estado, país. Entonces cuando nosotros a veces decimos, porque yo lo he escuchado muchas veces no solo de personas adultas, también de jóvenes, que dicen, bueno, yo no puedo ir a toda nación, porque soy menor de edad, no puedo salir del país, no tengo pasaporte, no tengo plata, no puedo dejar a mi madre, cuido a mi padre. Hay un montón de excusas que no podemos ir, pero acá no dice que tenemos que ir al África. Acá está diciendo toda nación, y si nosotros vamos a nación, sería nación considerado como cada persona.
o un grupo étnico. Por ejemplo, acá hay tribus urbanas, por ejemplo, la nación judía se llamaba nación judía, sin embargo es un grupo religioso. Y acá hay montones de naciones, entonces dentro de un mismo país, ¿entiendes? Sí. Entonces consideremos cuando hablamos y leemos nación como cada persona. O sea, sería como el mundo como personas, referido así. No solamente a territorios y geografía. Después, ¿cuál es la misión? Bautizarlos. Nosotros podemos dividir el versículo 19 en las 4 partes. Primero dice ir, a salir, sí, a buscar a las personas. Hacer discípulos, o sea, hacer aprendices, hacer personas que aprendan todas estas cosas para que las compartan a otros. Bautizarlos al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por último dice, enseñándoles a guardar todos los mandatos de Jesús. O sea, la enseñanza va a continuar después de que la persona está bautizada y después de que nosotros nos vayamos, esa persona quedó como un discípulo que la continúa a otros. Si nosotros solamente a veces vamos y hacemos una cosita simple y la persona quedó ahí bautizada y no supo más nada, o sea, no está perdida ella, pero no va a continuarse la obra que como Dios mandó. ¿Y cuál es la fuente de poder para esta misión? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Sí, pero además, ¿qué es lo que a ustedes les puede dar poder o fortaleza al ánimo al salir leyendo esto? A una promesa que dice Jesús ahí. Estoy con ustedes. Él dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. O sea, yo no te estoy mandando a hacer una misión, claro, y después te voy a dejar solo ahí, que te vaya bien y avísame cuando vuelvas. No, o sea, yo estoy yendo con ustedes. La misión, ¿de quién es al final? No es nuestra, es de Dios. De Dios. Y Él dice, háganla, pero yo voy a estar con ustedes. Yo voy a estar haciendo las cosas y voy a ir delante de ustedes. Porque esas promesas están por todos lados en la Biblia. Entonces, estamos teniendo el poder, la autoridad de Dios, su compañía, nos dice qué hacerlo, cómo hacerlo, va delante nuestro, es como que no hay muchas trabas para hacerla. Y lo último, ¿cuánto tiempo dura? Toda la vida. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Entonces, solo se termina la misión cuando vuelve Jesús. Y nos vamos con él. Otra cosa que es muy significativa en estos versículos es que si nos damos cuenta, Mateo termina ahí, ¿verdad? Termina con el versículo 28-20. Y Jesús estaba dando este mensaje a sus discípulos cuando Él se iba. Y a veces cuando las personas se están yendo y saben que no lo van a dar por mucho tiempo, las últimas palabras son como súper importantes, ¿verdad? O mismo cuando alguien está por morir y vos lo sabés, está enfermo y vas a visitar, no vas a ir a hablarle de que ayer tu vecino no se lo mordió un perro. Lo que le vas a decir es importante y vas a pensar qué decirlo y cómo decirlo. Y eso le da también mayor importancia y poder al mensaje que dejó Jesús. O sea, fueron sus últimas palabras aquí antes de irse. Entonces eso también tenemos que considerarlo como relevante cuando les estudiamos estos versículos. Pero vamos a ver igual algunos datos, algunas cifras como para confirmar también la importancia y la necesidad de esta misión que nos dejó. Son algunas cifras que saqué de internet buscando en las páginas oficiales de la ONU y todo eso y son un poco impactantes. Pero vamos a leer. ¿Sí se ve ahí, verdad? Sí, se ve perfecto. Dice, casi la mitad de la población mundial vive con menos de $2 por día. Aproximadamente 40 millones de personas tienen SIDA, 2 o 3 millones mueren cada año de SIDA, incluyendo entre ellos 500.000 niños, o sea, solamente por esa enfermedad. 250 millones de niños viven en la calle. Hay 35.000 nuevos huérfanos cada día. 2,2 millones de niños mueren cada año a causa de enfermedades que se pueden prevenir con vacunación. De hecho, muchos de los casos que se pueden prevenir, los chicos mueren de diarreas porque no tienen agua potable. Es algo tan sencillo como eso. 1,87 millones de niños mueren cada año de diarrea. 748 millones de personas no tienen acceso al agua potable. Y cada 40 segundos una persona se quita la vida en el mundo. Y cuando nosotros tenemos esta orden de Jesús, cuando nosotros recibimos esta misión, como vimos recién, tenemos la orden, tenemos el poder y tenemos la compañía de Él para llegar a todas estas personas, ¿verdad? Él nos mandó y nos dio también la promesa de que iba a estar con nosotros para que lo hagamos. Y esto no significa que tengamos que ir, como decía hoy, a África, porque en estos 40 segundos que alguien muere hay muchos uruguayos, porque ellos sabemos que las cifras más altas de suicidio son en Uruguay. O sea, en todas estas cifras, capaz de decir el SIDA no, o la gente que muere por falta de agua potable no está acá, pero muchos de estos están acá. O son nuestros hermanos, estén donde estén. Entonces,
Hay necesidad de ir a hacer lo Claro. que Jesús nos mandó. Muchos ya conocen lo que se llama la ventana 1040. ¿Alguien lo conoce? La ventana 1040 se dividió así como la zona en el mundo, que sería ese pedacito, ¿ves? ¿Se nota ahí que está remarcado? Ese pedacito donde hay menos personas evangelizadas, o sea, donde el evangelio no ha llegado, donde como ellos cada uno sus creencias, pero es muy difícil llegar con la Biblia a toda esa zona. Entonces es la zona donde más se necesita de llegar. Y vamos a ver entonces si hay necesidad de enseñar en esos lugares. Dice aproximadamente 2/3, o sea el 63% de la población mundial vive en ese pedacito, en esa región. O sea, un porcentaje bien grande, ¿verdad? Solamente en ese sector. Menos del 8% de esa población son cristianos. Menos del 8%. 96% de los grupos de personas menos evangelizadas en el mundo son los que están ahí. Son grupos en los cuales el 90% nunca han oído el evangelio. O sea, podría decir prácticamente nadie. Es una minoría. El 82% de las personas más pobres del mundo también están en ese sector. Vieron que era gran parte también abarcaba de África. Entonces ahí es una parte importante de la pobreza. Ahí hay 34 países musulmanes, 7 naciones budistas y 2 países hindúes. Y ahí, en esa zona que hay tanta necesidad y que no hay tantos problemas, dice llega el menos del 10% de todos los misioneros cristianos. O sea, el 90% están en todo el resto del mundo donde llega el evangelio, donde no hay tanta pobreza, donde hay otras religiones, pero el 10% están en el sector de más necesidad. Y no estamos diciendo misioneros adventistas, estamos diciendo misioneros cristianos. Ni quieran saber cuántos adventistas. Entonces sí vemos que el mundo está herido, ¿verdad? O sea que hay una gran necesidad de ir, de ayudar, de estar en todos estos lugares. Vamos a ver algunas fotos. Con Sebastián nosotros estuvimos hace 2 años de misioneros en el bordecito de la ventana. Estábamos acá, como ahí. Y estuvimos viajando a varios lugares de la ventana 1040. Estuvimos viendo una cultura muy distinta, una idolatría, pero no sé cómo explicarlo, les voy a mostrar las fotos. Y van a ver qué es lo que se ve en las calles todos los días. Los templos, las imágenes, la cantidad de ídolos que tienen de personajes, eso es en Indonesia, donde el 85% son musulmanes, un 8% cristianos, de los cuales 3% son católicos, o sea queda un 5% para el resto de las religiones cristianas. En este templo que tienen en Tanah Lot, está en Bali, si ven hay una fila de gente a la derecha, ellos todos entran ahí para, hay una persona que les hace como curaciones, y después tienen una serpiente santa que pagan para tocarla, para recibir ellos bendiciones. O sea, vean cómo la historia es bien distinta, ¿no? Esta es la mezquita, la segunda más grande del mundo, que está en Yakarta. Ahí está lleno de personas estudiando. Miren, bueno, no se ve tan claro, pero es como muy dorado, está súper... es como muy impotente el lugar. Imponente. Tailandia, donde el 94% de la gente es budista, hay un 1% de cristianos en todo el país. Los templos se ven por todos lados, las personas siempre haciendo son muy fieles en sus ofrendas también. Algunas más de las imágenes que tienen, eso están las plazas públicas, donde la gente va a adorar, a dejar sus ofrendas, todo el tiempo, todos los días, a cualquier hora, ellos paran, se detienen a adorar. A veces nos preguntamos si nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Dejan sus ofrendas a los árboles, a la naturaleza. Bueno, estas estructuras están por todos lados, donde van, visitan, adoran, dejan también plata, ofrendas. Y eso es gigante. Musulmanes también. Bien diferente, ¿no?, a nuestra cultura. Este era un templo hindú, budista. Esta es nuestra iglesia. En medio de todo eso está levantada nuestra iglesia y es hermoso verla. Pero a veces eso es en Tailandia. Y a veces cuando ves una iglesia así chiquita en medio de todo eso, imaginen cómo es la actividad misionera ahí. O sea, no podés salir con listos a golpear puertas, yo la soy adventista, no. O sea, ahí es otro trabajo que hay que hacer a la gente. Pero
A veces cuando llegamos ahí es como, ¿qué estamos haciendo nosotros para ayudarlos a ellos también? Porque de acá podemos hacer cosas. De hecho, tenemos los misioneros, donde piden ofrendas para esos lugares, donde muestran sus necesidades, y a veces uno no llega a darse cuenta la gran necesidad que tienen y lo difícil que es lo que están haciendo, porque no vemos en la que están rodeados. Así, quiero levantar un templo y me falta plata, sí, o quiero comprar libros, pero por eso, porque tienen una necesidad muy grande. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos ayudar en estos lugares, cómo podemos ayudar desde acá, y no solo vamos a hablar de la ventana 1040, sino a donde sea que estemos, como misioneros, donde sea que estemos. Esta cita la conocemos todos, pero es importante tenerla en cuenta para saber cómo llegar a cada persona. Dice, solo el método de Cristo será el que dará verdadero éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces, después de eso, les decía seguirle. Entonces, primero les mostraba simpatía y atendía sus necesidades. Se hacían amigos de la gente. Les voy a mostrar entonces cómo lo hacíamos en Timor-Leste, cómo vimos y aprendimos de ellos cómo aplicaban estos métodos para llegar a la gente, porque era bastante parecido. Bueno, allá es, como les mostraba hoy en el mapa del lugar donde estábamos. Es un país chiquitito, es una isla muy chiquita. Y acá unas fotitos para que vean un poco cómo es la cultura, la geografía, las casitas. Esta es la iglesia, es la única iglesia que hay en el país. Luego hay 10 grupos organizados que se hacen en las casas, y en todo el país, que es 1,5 millones de personas, hay 500 miembros, que casi la mitad son niños. Hay bastante niños, pero esa es la única iglesia que hay. Esta es otra, o sea, es la casa donde se reúnen, pero hacen su escuela sabática ahí en el patio. De hecho, no es un lugar donde a los vecinos les agrade que haya una iglesia, porque a veces estábamos en el culto y pasaban y te apedreaban la iglesia, te gritaban, si sabían que había un hermano por la vuelta los perseguían, o sea, es una persecución constante a todos los que decían ser adventistas. Ahí toman la escuela sabática con 40 grados de calor, la de los jóvenes adentro. Entonces son como el lugar donde tienen adoración. Ese es otro grupo, en otro pueblo, este es otro. Y este es el último que hay. Es esa, abajo es todo barro y esas paredes, cuando llueve ahí, caótico. Y este es el equipo que estaba trabajando allá, que eran varios misioneros de otros países que fueron a dejar sus talentos para hacer la obra. Y que lo que nosotros hacíamos ahí principalmente era trabajar en el área de las comunicaciones. Entonces había una radio funcionando, pero que pasaba programas grabados en otro idioma que la gente ahí no lo conocía. Entonces con Sebastián él se puso a hablar con otras personas de ahí y crearon programas con el idioma de ellos, pasaban canciones, que empezaban a grabar canciones en el idioma de ellos. Así la gente que escuchaba la radio realmente entendía, porque hay una mezcla bien grande de idiomas. Y también empezamos a hacer materiales impresos. Por ellos no les llega Biblia en su idioma, no les llegan estudios bíblicos, les una escuela sabática, nada. Lo que tiene el tema de la ventana 1040, que es bien conflictivo, es que cada paísito tiene su idioma. Cada uno, y son como dialectos. Entonces la división no hace materiales como acá, que los reparte a toda Sudamérica y cada uno recibe. No, allá cada uno tiene que crearse lo suyo. Entonces, bueno, empezamos a traducir del inglés o del español materiales al tetum, que es el idioma de ellos, y a imprimirlos, y a doblarlos, y a recortarlos para que queden como para entregar. Y fue muy entretenido conocer el poder que tienen las publicaciones cuando ves el impacto o el resultado en las personas. A nosotros acá, como a todos ustedes les debe pasar, que salen y reparten libros. Y de repente en un día hacemos una campaña y repartimos, no sé, 50 libros cada uno. Y ya, y quedó en eso. Y de repente te enterás qué pasó, pero a veces no. Y a nosotros nos pasó acá que una señora con su esposo y sus hijos fueron a estudiar la Biblia, querían aprender la Biblia. Y yo acababa de terminar de hacer uno de los estudios bíblicos, que es, lo que hicimos fue la fe de Jesús, algo parecido, para comenzar a estudiar. Y cuando estábamos por estudiar, estábamos con Seba y otro amigo que nos hacía de traductor entre tetum y inglés, porque así nos comunicábamos. La chica me empezó a llorar y llorar. Y bueno, nosotros no sabíamos por qué lloraba. Y entonces en un momento ella dijo, es la primera vez que puedo leer un versículo en mi idioma y que lo entiendo. Y claro, porque en realidad lo que hicimos fue la de la Biblia, tuvimos que traducir todos los versículos más o menos a lo que se parecía en el idioma de ellos, porque no existía. Y ella tenía una Biblia, pero la abría y no entendía, no podía leer ninguno, y alguien se lo traducía, y ella como estaba ahí,
Entonces ahí fue como, wow, qué importante que es cuando a veces damos una literatura y no tenemos idea lo que pasa. Y Elena de White tiene esta cita en el Colportor Evangélico que dice: hay muchos lugares en los cuales no puede oírse la voz del predicador, lugares que pueden ser alcanzados únicamente por nuestras publicaciones, los libros, periódicos y folletos que contienen las verdades bíblicas que el pueblo necesita. Nuestras publicaciones han de ser distribuidas por todas partes. No sabemos cuáles pueden ser los resultados de entregar un solo folleto que contiene la verdad presente. O sea, en el cielo nos vamos a enterar de que alguien te va a venir a decir: gracias por ese librito que me entregaste. Y es genial. Entonces, uno de los métodos que se usa en estos lugares y que también se usa acá y que es súper efectivo es las publicaciones. Sigan distribuyendo materiales, sigan dejando por todos lados papelitos y folletos, aunque a veces no los tiren o nos digan: no me interesa tu libro, a alguien le va a servir. Porque hay un montón de testimonios de que a alguien le va a servir y que a través de eso el Espíritu Santo va a ser la misión de que esa persona conozca. Fuera de la oficina, fuera de nuestro área entonces, porque esas eran tareas de la oficina, también los misioneros se juntaban y lo que se hacía eran charlas de cocina, que acá también se hacen. O sea, no voy a decirles nada nuevo, nada de acá no se haga, pero sí como para recalcar la importancia. Te haces amigo de las personas, les enseñas a cocinar, le das consejos sobre qué cambiar, qué no, y está muy entretenido. Y después de eso, bueno, vamos a estudiar la Biblia, o mirar, en realidad la Biblia dice que no debías hacer esto o aquello. Y a través de este método también muchas personas llegaban a la iglesia y conocían la palabra de Dios. También se hacían cursos para enseñarles de los 8 remedios, charlas de familias, también con los conquistadores, salir simplemente a dar comida a la gente, y los cursos de dejar de fumar en la universidad. Y de hecho, la chica que les contaba que tomó el estudio bíblico y que lloraba es ella que está acá. Y ella llegó a estudiar la Biblia a través del esposo que dejó de fumar por un curso de dejar de fumar. O sea, a través del curso al final de salud, la otra decidió estudiar la Biblia y ahora están en la iglesia. Entonces al final el método es buenísimo, porque vos no salís con la Biblia en la mano, pero la persona termina en la iglesia. Entonces la importancia que a veces decimos: uy, hice un curso de dejar de fumar y vinieron 3 personas y ni siquiera dejaron de fumar. Pero oraron, escucharon de Dios, recibieron el mensaje, sirve. Bueno, las ferias de salud también empezaron a hacerse allá, de remedios naturales. Entonces, bueno, vamos a leer, capaz si algunos buscan estos versículos, y vamos a ver en realidad la importancia de nuestro mensaje de salud y cómo Jesús nos dejó ese ejemplo de utilizarlo. ¿Alguien tiene Mateo 4:23? Sí, Nari. 4:23. Y Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia de la gente. 14. Sí, vale. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. 15:30. Patricia. Y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús Y los sanó. Entonces, Jesús lo hacía, es clarísimo. Y ese poder que él tenía también lo podemos tener nosotros, porque la Biblia lo promete así, y Jesús cuando nos manda a hacer la misión nos da ese poder. Y tenemos muchos libros también, Elena de White habla mucho sobre la importancia y la gran herramienta que es la salud como brazo del evangelismo, ¿verdad? Sí. Aprovechémoslo también y sigamos también practicando eso que ha sido tan útil. Y lo último que vamos a ver, la última herramienta, es la educación. Thais es la primera escuela adventista que se formó en el país, justo fue el año que nosotros estábamos, en 2015. Y no sé si se acuerdan, pero en 2015 hubo una campaña, las ofrendas del 13º sábado de septiembre iban para Timor-Leste, iban para esta escuela, no sé si se acuerdan. Nos acordamos porque decían que eran donde estaban ustedes. Ah, Claro. Sí. claro. Entonces, las ofrendas que se juntaron eran justamente para construir una escuela, porque allá habían los chicos de la iglesia, cuando deciden ser adventistas, son todos expulsados de sus escuelas y liceos.
porque allá son muchos católicos y la educación está